Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buen día, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo la última clase. Estábamos hablando de fracciones parciales. Vimos el caso de los factores lineales distintos y el de factores lineales repetidos. Vamos a hacer aquí un breve repaso de estos dos casos y continuamos con los siguientes casos. Caso de factores lineales distintos. La forma de descomponer la fracción P sobre Q, teniendo en cuenta que Q se factoriza como el producto de factores lineales distintos, entonces se hace de esta manera. Se pone una constante y en los denominadores se ponen cada uno de estos factores lineales distintos. Bien, y la idea es hallar las constantes que aparecen allí para que esto sea igual a P. ¿Qué cambiaba en el método de factores lineales repetidos? En el método de factores lineales repetidos, en lo que cambiaba era precisamente en esto. Si Q se descomponía como el producto de factores lineales repetidos y acá, como hicimos nosotros, vamos a suponer que solamente hay un factor lineal repetido, entonces para ese factor lineal repetido, lo que se hace es que en el denominador se van aumentando las potencias de ese factor lineal repetido. Y en la parte del numerador seguimos teniendo constantes. ¿Bien? Seguimos teniendo constantes. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Y así repasamos esa partecita. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, a resolver una integral, la cual va a contener un factor lineal repetido y un factor lineal distinto. Vamos a poner acá x más 1, x menos 2 al cuadrado, 3x al cuadrado menos 5x más 1. Queremos calcular esta integral. Si ven el grado del denominador es 3, el denominador es de grado 3, el numerador es de grado 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En virtud de cómo está escrito esto, vamos a hacer una descomposición en fracciones y la vamos a proponer de la siguiente manera. 3x al cuadrado menos 5x más 1 sobre x más 1, x menos 2 al cuadrado, se debe poder descomponer de la siguiente manera. Entonces tenemos un factor lineal distinto. Será acá el denominador. Y ahora tenemos un factor lineal repetido. Se repite dos veces.
Entonces escribimos b sobre x menos 2 más c sobre x menos 2 al cuadrado. Bien, sobre x menos 2 al cuadrado. Ahora la idea es agrupar esto en una sola fracción. Agrupar esto en una sola fracción. El denominador de la fracción agrupada, ¿quién será? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es el denominador de la fracción agrupada? ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, señor. ¿Cuál sería el denominador de esa fracción agrupada? Bueno, están un poquito distraídos, Sería ¿no? a por x menos 2 al cuadrado. El denominador, el denominador. X menos 2. El denominador de toda esta fracción sería, y bueno, se los dije en la clase pasada, para que esto sea fácil de recordar, debe ser el mismo denominador que está a la izquierda. Esto va a ser x más 1 por x menos 2 al cuadrado. Y ahora, ¿quién es el numerador de todo esto? A la cantidad A la voy a multiplicar por simplemente x menos 2 al cuadrado. Simplemente por x menos 2 al cuadrado. A B la voy a multiplicar por x más 1 y por x menos 2. Y a C la multiplico solo por x más 1. Ahí estaría esa fracción agrupada. Una vez que tengo dos fracciones que tienen el mismo denominador y las estoy comparando con una igualdad, lo que puedo concluir es que los numeradores son iguales. Por lo tanto, 3x al cuadrado menos 5x más 1 es igual a x menos 2 al cuadrado más b, x más 1, x menos 2 más c por x más 1. Y ahora vamos a agrupar esto de manera conveniente. Entonces veamos, ¿qué queda con x al cuadrado en la parte de la derecha? El 3. En la parte de la derecha, ¿qué va a quedar con x al cuadrado? Cuando resuelva este binomio multiplicado por a, tenemos a. Cuando multiplique x y por b, queda más b. ¿Qué queda con x? No queda nada más con x al cuadrado. ¿Qué queda con x? Cuando resuelva el binomio, B acá más C. el binomio del principio, queda menos 4 veces a. ¿Sí estamos de acuerdo? Menos 4 veces a. Cuando resuelvo este producto tengo x por menos 2, menos 2x. Más x queda simplemente menos x por b. Entonces queda menos x por b. Y aquí más c. Eso es todo lo que tiene x.
Ahora, el término independiente. Las constantes, ¿quién será? Del binomio va a salir 4 veces A. Sale 4 veces A. De este segundo sumando sale menos 2 veces B. Y del tercer sumando sale C. De ese tercer sumando sale C. Ahora vamos a comparar con lo que está a la izquierda. El coeficiente de x al cuadrado a la izquierda es 3. Y el coeficiente de x al cuadrado a la derecha es a más b. El coeficiente de x a la izquierda es menos 5. Y en la derecha es menos 4a menos b más c. El término independiente en la izquierda es 1. Y en la derecha es 4 veces a menos 2 veces b más c. Ahora lo que debemos hacer es resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cómo queda resuelto este sistema de ecuaciones? ¿Saben resolver ustedes sistemas 3×3 en la calculadora? No, señor. Quiero que tomen su calculadora. Opriman la tecla modo. En el menú que se despliega hay una tecla que se llama EQN de ecuaciones. Y en la primera opción es para resolver sistemas 2×2. La segunda opción es para resolver sistemas 3×3. La tercera opción es para hallar raíces de una función cuadrática. Y la cuarta opción es para hallar raíces de una función cúbica. Entonces quiero que opriman el tecla número 2, la opción número 2, que es la de resolver sistemas 3×3. Y ahí les debe aparecer una matriz. ¿Cierto? Les aparece una matriz. Esa matriz que les aparece tiene más o menos la siguiente forma. Tenemos la fila 1, 2 y 3. En la parte de arriba dice A. Hay puros ceros. Acá dice B. Acá dice C. Y aquí dice D. La idea es que vamos a llenar todo esto con la información que tenemos de nuestro sistema. ¿Cómo quedaría la primera fila? A partir de nuestro sistema, la primera fila sería 1, 1, 0, 3. Donde esta parte D es de las constantes. ¿Cierto? El coeficiente de A vale 1, el de B es 1 y el de C es 0. ¿Cómo queda la segunda fila? Escribamos la primera aquí en el tablero y luego en la calculadora. Menos 4, menos 1, 1, menos 5. Menos 4, menos 1, 1, igual a menos 5. ¿Y la tercera fila? 4 menos 2, 1 y 1. Y 1. Ahora si vamos a escribir esto en la calculadora, tenemos que ir escribiendo casilla por casilla. Entonces escribimos para la primera fila 1 y le damos igual. Y vemos que se va registrando en la matriz. Entonces segunda posición de la primera fila 1, tercera es 0, la siguiente es 3. Y ven que a medida que va haciendo el igual, ella solita se va desplazando, ¿cierto? A la siguiente casilla. Ya estoy en la segunda fila. Queda menos 4, menos 1, 1 y menos 5. La tercera fila es 4, menos 2, 1, 1. Una vez tenemos diligenciada toda la matriz, simplemente vamos a oprimir nuevamente la tecla igual y aparecen resultados. Aparece un valor X. ¿Cuánto les dio X? 1. 1. 1. ¿Cuánto les dio Y? 2. 2.
y z. 1. 1. Resulta que x, y, z no son otra cosa. A ver, x está relacionada con la primera columna. Pero con la primera columna nuestra variable es a mayúscula. Es decir, que a mayúscula es 1, b mayúscula es 2 y c mayúscula es 1 también. Bien. Con esto tenemos resuelto el sistema. Y podemos volver a nuestro problema. Veamos. Esto es lo que me interesa a mí. Retomamos aquí. Esto es la integral de ¿quién? Toda esta expresión se puede escribir así, ¿cierto? Esta expresión, 3x al cuadrado menos 5x más 1, dividido en ese producto, se puede separar en 3 fracciones. ¿Qué fracciones? Entonces tenemos a vale 1, queda entonces 1 sobre x más 1, más b nos dio con valor 2, acá x menos 2, y c nos dio también con valor 1, acá x menos 2 al cuadrado. Bien. Todo por un diferencial de x. La idea es que ahora esta expresión yo la puedo separar en 3 fracciones. Perdón, en 3 integrales. Todo esto lo puedo separar en 3 integrales. La integral de 1 sobre x más 1 de x más 2 veces la integral de 1 sobre x menos 2 de x y más la integral de 1 sobre x menos 2 al cuadrado de x. Resulta que la primera integral, ¿cuál es el resultado de la primera integral? Logaritmo natural de x más 1. Logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. ¿Cuál es el resultado de la segunda integral? Logaritmo natural del absoluto de x menos 2. El valor absoluto de x menos 2. ¿Y el resultado de la tercera integral quién es? ¿Quién es? Logaritmo natural de x menos 2 al cuadrado. Ese no es un logaritmo natural. Perdón. Sería menos 1/3 de x menos 2 a la menos 3. Eso. Esto se hace con potencia, ¿no? Acá, bueno, uno puede, así como hicimos estos logaritmos naturales, realmente lo que estamos haciendo es un paso. Mentalmente es una sustitución simple, ¿cierto? Si yo acá en esta primera integral hago una sustitución simple del denominador, queda 1 sobre u por du. Y eso es logaritmo natural de u. Y luego me devuelvo de una vez en la sustitución, ¿verdad? Entonces acá, ¿esto cómo se hace? Se hace también una sustitución simple. Acá u es igual a x menos 2. El de u es el de x. Y por lo tanto, solamente esta integral queda como la integral de 1 sobre u cuadrado de u. ¿Y la integral de u a la menos 2 quién es? La integral de u a la menos 2 será u a la menos 1 por menos 1. Es decir, esto es menos 1 sobre u. Pero me devuelvo la sustitución. Queda de esta manera. ¿Sí? Y todo más una constante de integración. Tengan en cuenta que acá, cuando uno integra la potencia, se suma al exponente, no se le resta, ¿no? Se le suma al exponente. Y esa sería esa integral. Entonces observen, una vez que nosotros logramos
Voy a volverme acá un momento. Una vez que nosotros logramos descomponer esta expresión en fracciones parciales, la idea es que la integral de esas fracciones parciales son integrales sencillas, integrales que usualmente salen por una sustitución simple y los resultados son con logaritmos o son con potencias. Bien. Ya veremos que hay casos en los cuales tal vez eso necesite sustitución trigonométrica. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Voy a hacer aquí un son inverso para que se vea un poquito más lo que hicimos. Ahí, como ven, estamos combinando los dos casos, ¿no? El caso de factores lineales distintos y el caso de factores lineales repetidos. Bueno, ¿no hay preguntas? La parte clave en este ejercicio, como ya lo dijimos, es precisamente hacer la descomposición en fracciones parciales. En el examen, ustedes van a poder usar, por ejemplo, la calculadora si les es de utilidad, o sea, si pueden hacerlo, van a poder utilizarla para hallar la solución al sistema, ¿bien? Hallar la solución al sistema de ecuaciones. Pero lo que sí les pido es que quede planteado toda esta parte. Es decir, que quede el planteamiento de la descomposición en fracciones, que quede la agrupación de la fracción, que quede esta parte en la cual se asocia de manera conveniente los elementos correspondientes y que se plantee el sistema de ecuaciones. ¿Bien? La solución del sistema de ecuaciones como tal será ya será del tema de álgebra lineal. Entonces, esa parte podemos ver cómo optimizar el tiempo. Pueden usar la calculadora. Si no es posible usar la calculadora porque la cantidad de variables es mayor a 3, ya les voy a decir qué vamos a hacer. Bien. Pero lo que sí les voy a pedir es que hagan hasta esta parte a mano. ¿Sí? Paso a paso. La solución de este sistema pueden pasar de aquí a acá, pero también les voy a pedir que escriban cómo lo hizo. ¿Bien? ¿Cómo lo hizo? No sé, de pronto dirá usted la calculadora. ¿Vale? Escriba algo. ¿Cómo obtuvo la solución? Ya que si tiene un sistema 4x4 y lo hizo con la calculadora, que no sé cómo lo podría hacer, ya queda como raro, ¿no? Entonces les voy a mostrar el uso de una página online en la cual podemos resolver sistemas de ecuaciones de una forma bastante sencilla. Vamos a ver entonces los otros casos y en la medida que veamos los otros casos vamos incorporando la necesidad de resolver sistemas más grandes, sistemas de ecuaciones más grandes. Tenemos el tercer caso. Tercer caso es el de factores cuadráticos irreducibles distintos. Los factores cuadráticos irreducibles son aquellos que no tienen solución, no tienen raíces reales. Bien, ejemplos. A ver, por ejemplo, el siguiente. Si tenemos nosotros el factor, la expresión cuadrática x al cuadrado más 1. ¿Cómo se puede factorizar x al cuadrado más 1?
Pregunto. ¿O cuáles son las raíces de x al cuadrado más 1? ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Uno y menos uno. Ah, Esas no son las raíces. Miren en la calculadora, si quieren miren en la calculadora, ingresen ahí ese polinomio de grado 2 y me dicen cuáles son las raíces. Son dos números imaginarios. En la calculadora me sale eso. En la calculadora le va a aparecer que las raíces son y menos i. La unidad imaginaria y menos la unidad imaginaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma de factorizar este polinomio debe hacerse en los complejos de la siguiente manera. X menos y x más i. Por lo tanto, a este polinomio lo conocemos como un polinomio que es cuadrático irreducible. ¿Irreducible en qué sentido? Irreducible en los reales. Es decir, este polinomio no tiene raíces reales. No se puede factorizar con raíces reales. Se puede factorizar, sí, pero con raíces complejas. Y acá nosotros estamos trabajando con funciones en variables reales. Entonces, bueno, quiero que pongan este otro polinomio. Vamos a poner 3x al cuadrado menos x más 2. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Un sexto más la raíz de 23 sobre 6 por i. O sea, son complejas, Sí. ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que este factor cuadrático también esta función cuadrática es irreducible, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que no tiene raíces reales. No tiene raíces reales. Estos son el tipo de factores cuadráticos que nos van a interesar en este tercer caso. Entonces, la idea es que ahora Q de X va a ser el producto de factores cuadráticos irreducibles. En este tercer caso, que sean distintos. Es decir, acá vamos a tener un factor cuadrático A sub 1, X al cuadrado, más B sub 1X, más C sub 1. Y así sucesivamente el producto hasta tener A sub N, X al cuadrado, más B sub NX, más C sub N. ¿Cómo se hace para descomponer una fracción de este estilo P de X sobre Q de X? Si la factorización de Q de X es así en factores cuadráticos irreducibles distintos, entonces esto se va a escribir de la siguiente manera. En el primer denominador vamos a escribir el primer factor cuadrático irreducible, más bx más c. Y en el numerador vamos a escribir algo de la forma a mayúscula sub 1x más
b sub 1. Es decir, acá tengo un polinomio de grado 1 en general. A ver si nos alcanza a ver bien. ¿Quién será el segundo factor? La segunda fracción. En el denominador vamos a poner el otro factor cuadrático, a sub 2, x al cuadrado, más b sub 2x, más c sub 2. Y en el numerador vamos a escribir a sub 2x más b sub 2. Y así sucesivamente, hasta llegar al último factor cuadrático irreducible, a sub n, x al cuadrado, más b sub nx, más c sub n. Y en el numerador que escribimos a sub n, x más b sub n. Ahora la idea es hallarle el valor de los a sub i mayúscula y los b sub i mayúscula. Bien, lo que debemos tener en cuenta es cómo se escribe la descomposición. Cómo se escribe la forma de la descomposición y luego bueno, lo que es hallar los valores de esas constantes que hacen parte del numerador. Tendrá que hacerse otra vez planteando un sistema de ecuaciones y bueno, resolviendo. Vamos a ir al ejemplo. Ejemplo. Supongamos que queremos resolver la siguiente integral. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí este factor cuadrático de x al cuadrado más 1. Acá vamos a poner x al cuadrado más 4. Y vamos a tomar solamente estos dos factores cuadráticos irreducibles. Ambos son cuadráticos irreducibles. Pueden verificarlo en la calculadora, cada uno de ellos tiene raíces complejas. Y acá vamos a poner 2x menos 1 por el diferencial de x. Quiero resolver esta integral. Para resolver esta integral voy a plantear una descomposición en fracciones parciales. La descomposición en fracciones parciales, según se describe en el método, será de la siguiente manera. Entonces, acá, en el primer denominador, vamos a escribir simplemente el primer factor cuadrático irreducible. Y en el numerador vamos a escribir algo de la forma a por x más b. Acá, en la segunda fracción, tendremos al otro factor cuadrático irreducible. Y en el numerador, ¿quién aparecerá? Algo de la forma cx más d. Cx más d. Nuevamente vamos a agrupar en una sola fracción. Agrupamos en una sola fracción. Esa fracción, ¿qué denominador tendrá? El denominador que está a la izquierda. Es decir, esto es x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 4. ¿Cómo queda el numerador? El numerador será ax más b multiplicado por x al cuadrado más 4. Más esta parte cx más d va a estar multiplicada por x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1. Como los denominadores son iguales, ahora los numeradores también deben ser iguales para que esas fracciones sean iguales. Entonces tengo por el lado izquierdo que el numerador es 2x más 1 y por el lado derecho tengo esta expresión. Que de una vez voy a reconocer que aquí va a quedar un polinomio de grado 3 y voy a agruparlo de manera conveniente. ¿Qué queda con x al cubo? Simplemente del primer sumando, cuando multiplique a x por x al cuadrado, queda ax al cubo. Del segundo sumando queda cx al cubo. Queda entonces a más c.
¿Qué queda con x al cuadrado? Con x al cuadrado quedará cuando multiplique b por x al cuadrado en el primer sumando, b por x al cuadrado en el primer sumando y d por x al cuadrado en el segundo sumando. ¿Qué va a quedar con factor x? Con factor x va a quedar cuando multiplique a x por 4, es decir, acá va a quedar 4 veces a, y acá cuando multiplique cx por 1, es decir, queda simplemente c. Y el término independiente será por un lado 4 veces b y por el otro lado será d. Por el otro lado será d. Bien. Procedemos con la comparación de los coeficientes. Tenemos entonces que a más c es igual a 0, que b más d es igual a 0, que 4 veces a más c es igual a 2 y que 4 veces b más d es igual a menos 1. Tenemos acá un sistema 4×4. Tenemos un sistema 4×4. ¿Cómo vamos a resolver ese sistema 4×4? Para resolver ese sistema 4×4 podríamos usar Gauss-Jordan a mano o podemos utilizar la siguiente. Esta página es una calculadora de matrices online y la pueden encontrar así, simplemente. Veamos, vamos acá a Google y buscamos calculadora de matrices online. Bueno, si quieren, así simplemente calculadora matrices online. Y esta primera que sale es la que tenemos aquí. Entonces, cuando encuentran esto, como lo que yo quiero resolver es un sistema de ecuaciones, miren en la parte izquierda. Acá esta calculadora de matrices me permite hallar el determinante, la traspuesta, multiplicar matrices por alguna constante, matrices, la forma triangular, el rango, la inversa. Bueno, algunas cosas con esta matriz. De hecho, si acá pongo una matriz y acá pongo otra matriz, me permite hacer el producto, la suma, la resta. Y si quiero hacer otra cuenta adicional con esas matrices, la puedo escribir aquí y hacerlo. Es bastante completa esta calculadora de matrices online. Pero yo realmente no quiero que me calcule nada de esto. Yo lo que quiero es resolver ¿qué? Un sistema de ecuaciones lineales. Resulta que acá en la parte de la izquierda, esta misma página de la calculadora nos lleva a otro tipo de páginas, que es de la misma, por decirlo, de la misma aplicación, de la misma familia de desarrolladores. Y acá tenemos precisamente la de la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Simplemente oprimimos allí, damos clic allí y nos conduce a la que tenía yo hace un momento. Acá está, solución de sistemas de ecuaciones lineales online. Y aquí también entonces, bueno, hace un análisis de consistencia, si tiene o no tiene solución, cuántas soluciones tiene, etcétera. Tenemos solución por regla de Kramer, por el método de la matriz inversa, por Gauss-Jordan, por el método de montante. Bueno, acá puedo resolver el sistema con el método que yo escoja y me arroja pues todo el resultado, ¿no? Todos los resultados. Por ejemplo, acá tengo precisamente para un sistema 4×4, así como aparece. Suponga que yo estoy resolviendo un problema de fracciones parciales y necesito resolver uno de 6×6. ¿Qué hago? Entonces acá en esta parte donde dice celdas, limpiar más y menos, le doy en más y él empieza a agregar más filas y más columnas. Por ejemplo, acá tendría el espacio para un sistema 6×6. Si de pronto necesito resolver un sistema más pequeño, digamos de 3×3, pues puedo darle en el menos y acá tendría uno de 3×3. Bien, lo puedo
Puedo cambiar el tamaño tanto como sea necesario para mí. No sé cuál sea el límite de esto. Eh, He visto que puede uno resolver sistemas 30 por 30. Se demora mucho más, se demora más. Pues podrán imaginar el cálculo de una matriz 30 por 30, pero lo hace. No sé cuál sea el límite de la cantidad de celdas. La verdad no lo sé. Yo miraba como hasta 30 y lo hace. Entonces vamos a mirar cómo poner acá las ecuaciones. Entonces las ecuaciones serán, bueno, vamos a plantear acá la matriz para después allá no confundir nada. Acá la primera fila de la matriz, ¿quién será? La primera fila de esta matriz será 1, 0, 1, 0, ampliada a 0. La segunda será 0, 1, 0, 1, 0. La tercera será 4, 0, 1, 0, 2. Y la cuarta será 0, 4, 0, 1, menos 1. Vamos a ingresar a esta matriz, por ejemplo, acá a esta página. Entonces tenemos 1, acá esto es 0, 1, 0 y acá 0. En la segunda segunda fila tenemos 0, 1, 0, 1 igual a 0, si no estoy mal. En la tercera tenemos aquí 4, 0, 1, 0 igual a 2. ¿Sí? Y la última tenemos lo siguiente. Tenemos 0, 4, 0, 1 igual a menos 1. Está ingresada a la matriz. Por ejemplo, le voy a decir que lo resuelva por Gauss-Jordan. Y cuando le pido que lo resuelva por Gauss-Jordan, ahí dice, bueno, solución por el método de Gauss-Jordan. Bien. Y de hecho arroja el paso a paso. Dice, bueno, haga esta operación y va mostrando qué es lo que va cambiando. Haga esta otra operación, vaya haciendo estas operaciones, ¿cierto? Ahí está programado todo el paso a paso. Y de hecho, si yo tomo la primera matriz y quiero mirar, por ejemplo, este valor, si ustedes observan la indicación, va a modificar la fila número 3. Entonces, si yo acá voy sobre la fila número 3, acá me va haciendo la cuenta de cada una de las casillas, ¿sí? De cada una de las casillas. Y en la parte de la izquierda está resaltando las casillas que se están utilizando para esa cuenta, ¿sí? O sea, está resaltando precisamente estas casillas. Vean las que se están moviendo, ¿vale? Acá, por ejemplo, se afecta la fila número 4. Si yo me ubico sobre cualquiera de las primeras 3 filas, no hace nada. Pero si me ubico sobre la fila número 4, me muestra qué es lo que se hizo en cada una de ellas. Bueno, así se continúa y se obtiene la solución. Ahí está la solución. Tenemos la solución. Y la solución es la siguiente. Entonces, el valor de A será 2/3. Vamos a ir escribiendo acá. El valor de A es 2/3. El valor de B es ¿quién? El valor de B es menos 1/3. Menos 1/3. El valor de C es menos 2/3. Y el valor de D es 1/3 también. El valor de D es 1/3. Y con esto, listo, tenemos resuelto nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos resuelto nuestro sistema de ecuaciones. Entonces vamos a ver cómo queda planteada nuestra descomposición en fracciones parciales. Así como llevábamos esto, lo que podemos concluir es, teniendo en cuenta que A vale 2/3, vamos a ir mirando igual los valores acá.
A vale 2 tercios y B vale menos 1 tercio. ¿Cómo queda esto? Entonces tenemos 2 tercios de x menos 1 tercio sobre x al cuadrado más 1 más. ¿Cuánto vale C y cuánto vale D? Menos 2 tercios y 1 tercio. Entonces, acá tenemos menos 2 tercios de x más 1 tercio sobre x al cuadrado más 4. Bien, de esta manera entonces nuestra expresión original queda dividida en dos fracciones parciales. Una vez tenemos esto, retomamos la integral. Bueno, tal vez así como tenemos esta expresión no va a ser de mucha utilidad. Entonces voy a separar de una vez cada una de estas fracciones en otro par de fracciones, ya vamos a ver cómo, que va a facilitar el cálculo de estas integrales. Veamos. A ver, la primera fracción la puedo separar en dos fracciones, ¿cierto? Será 2 tercios de ¿quién? De x sobre x al cuadrado más 1, ¿de acuerdo? Es la primera fracción que sale de allí. Separo de una vez esto en 4 integrales. Tengo esta primera integral. Menos 1 tercio de la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1 por dx. Hago lo mismo para la segunda fracción. Para la segunda fracción tendremos entonces menos 2 tercios de la integral de x sobre x al cuadrado más 4 por dx más 1 tercio de la integral de 1 sobre x al cuadrado más 4 por dx. Algunas de estas integrales ya se pueden resolver. Se pueden hacer alguna cuenta sencilla, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado de esta primera integral? ¿Cómo se resuelve esta primera integral? Sustitución simple. Sustitución simple, ¿cierto? Del denominador. U es igual a x al cuadrado más 1. El diferencial de u es 2x de x. Es decir, que x de x es de 1 medios. Por lo tanto, esto quedará como que, sacando ese 1 medio por 2 tercios, queda simplemente 1 tercio. 1 tercio logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Así quedará la primera integral. La segunda integral, ¿cómo queda? Queda menos 1 tercio de ¿quién? Tangente a la menos 1. Sí, señor, de la tangente inversa de x. La siguiente integral, ¿cómo queda? Volvemos a hacer una sustitución simple, ¿verdad? U es igual a x al cuadrado más 4. El diferencial de u es 2x de x. Por lo tanto, el x de x es de 1 medios. Sacamos ese 1 medio. Queda acá menos 1 tercio. Y acá quedará entonces la integral de 1 sobre u por du. Es decir, esto es el logaritmo natural de u, que es x al cuadrado más 4. Así es, un valor absoluto. Y nos queda la última integral. ¿Quién será la última integral? A ver, hagan esa última integral y me dicen cuánto da.
Sería 2/3 de tangente a la menos 1 de x medio. Casi. A ver, creo que casi. Por lo siguiente. Para hacer esa tangente inversa, esa integral tenemos que hacerle en el denominador un factor 4. Y acá quedará entonces x al cuadrado cuartos, ¿cierto? Que se puede escribir como x medios al cuadrado. Y acá más 1, ¿cierto? Cuando resolvemos esto, bueno, queda x al cuadrado cuartos por 4, x al cuadrado. Y 4 por 1, 4. Acá hacemos una sustitución simple. U es igual a x medios. El diferencial de u es un medio por el de x, es decir, que el de x es 2 veces de u. 2 veces de u, por lo tanto esta integral quedará como ¿quién? Sacamos el 1/4 de la integral. Sacamos el 1/4 de la integral. El de u es un medio de x, es decir, que el de x es 2 veces de u. Sacamos ese 2 y queda simplemente como 1 sobre u cuadrado más 1 de u. Y ahora sí, esto será entonces, por este 1/3 que nunca lo involucré, tengo acá 1/4 por 1/2, perdón, 1/4 por 2 es 1/2, por 1/3, esto es 1/6 de la tangente inversa de u. ¿Quién es u? X medios. Y todo esto más una constante de integración. Bien. Entonces observen nuevamente, reitero, acá lo más esencial es poder encontrar la descomposición en fracciones parciales. La idea es que el resultado, o bueno, esas fracciones parciales, esas fracciones que quedan, la integral de ellas es más o menos sencilla, ya sea con sustituciones simples, como lo fue en todos los casos, utilizando sustituciones simples. Y bueno, los resultados saldrán con logaritmos, con tangentes inversas. Habrá que tener cuidado de cómo hacer las sustituciones y cómo manipular todas las constantes. Bien, cómo manipular todas esas constantes. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Profe, qué pena, ¿me dejas ver una cosa en la parte de arriba, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Me puedes subir un poquito la pantalla, por favor? Subirla para... ¿Quieres ver la parte de abajo? No, la de arriba un tricito. ¿Esta? Sí, señor. Voy a poner acá un zoom inverso. Listo, ahí se ve toda la descripción del método. Así es. Bueno. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos para el siguiente caso, que son los factores cuadráticos repetidos. Y con eso terminamos los casos de esas fracciones parciales. Cuarto caso, factores cuadráticos repetidos. Los factores cuadráticos repetidos para la factorización de Q
Serán factores de este estilo y para no hacer muy compleja la compresión de la descomposición, vamos a usar solamente un factor. Bien, tengo ax al cuadrado más bx más c, todo esto elevado a la n. Será un factor cuadrático irreducible que está repetido. Bueno, acá pónganle también irreducible. Factores cuadráticos irreducibles repetidos. ¿Cómo se hace entonces la descomposición en virtud de un factor de estos? Tenemos P de X sobre Q de X, será ¿quién? Entonces, mucha atención. En el numerador vamos a poner algo del estilo A sub 1X más B sub 1. Acá vamos a escribir simplemente el factor cuadrático, AX al cuadrado más BX más C. En el segundo sumando, el denominador va a ser el factor cuadrático, pero va a ir aumentando el exponente. Es decir, acá ya va con exponente 2. Acá otra vez tenemos un polinomio de grado 1. Será un A sub 2X más B sub 2. Y así continuamos. ¿Hasta llegar a quién? Hasta llegar a X al cuadrado más BX más C elevado a la N. Y en el numerador tenemos entonces un polinomio del siguiente estilo. A sub NX más B sub N. Es la misma idea que se siguió con los factores lineales repetidos. Ir aumentando ese exponente en el denominador. Bien. Bueno, ahora vamos a... Resulta que ya empezar a combinar algunos métodos realmente hace que esto se vuelva un poco más extenso. Principalmente cuando tenemos factores cuadráticos irreducibles de este estilo, tanto los repetidos como los distintos, y empieza a aumentar el tamaño como tal del sistema de ecuaciones que vamos a tener que resolver. Eso es lo que complica más el método. Entonces veamos. Vamos a trabajar con un ejemplo como este. 2x más 1, vamos a escribir. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. X al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. Así, un ejercicio tal vez poco ambicioso, pero vamos a ver qué ingredientes tiene. Entonces vamos a hacer la descomposición de esta expresión. X al cuadrado más 8 al cuadrado es un factor cuadrático irreducible que se repite 2 veces. Bien, entonces ¿esto quién será? Esto es de la siguiente forma. X al cuadrado más 8 en el primer denominador. En el segundo denominador tenemos X al cuadrado más 8 al cuadrado. En el primer numerador tenemos algo de la forma AX más B. Y en el segundo tenemos algo de la forma CX más D. Bien. Agrupamos en una sola fracción. ¿Cuál es el denominador común? El denominador común será X al cuadrado más 8 al cuadrado. Por lo tanto, a AX más B no necesito multiplicarle sino por X al cuadrado más 8. Y a CX más D no necesito multiplicarle por nada, ¿cierto? Porque ya tiene ese denominador común. Comparamos entonces los numeradores. Tenemos 2x más 1 igual a ¿qué? Vamos a ir agrupando. ¿Qué tiene acá x al cuadrado? X al cuadrado solamente, perdón, tiene incluso x al cubo.
¿Qué tiene x al cubo? Solamente a, ¿cierto? Solamente a. ¿Qué tiene x al cuadrado? ¿Qué tiene x al cuadrado? Solamente b. Solamente b. ¿Qué tiene término lineal? Acá aparece 8 veces a. 8 veces a más c. Y término independiente solamente aparece 8 veces b más d. Y bueno, acá posiblemente nos vamos a encontrar nuevamente con un caso en el cual vamos a tener una descomposición trivial, como vimos la clase pasada. Y es algo totalmente natural, totalmente normal. Entonces, de esta expresión tenemos que el coeficiente de a, el coeficiente de x al cubo es a, y en la izquierda no hay. Por lo tanto, a, ¿cuánto vale? 0. Por la misma razón, ¿cuánto vale b? Que es el coeficiente de x al cuadrado. 0. Tenemos por otro lado que 8 veces a más c es igual a 2. Como a vale 0, concluimos que c vale 2 y 8 veces b más d es igual a 1. Como b vale 0, entonces d vale 1. Conclusión, esto se convierte en una descomposición trivial. ¿Por qué? Porque estamos encontrando que tanto a como b son 0. Es decir, la descomposición en fracciones parciales de esto es la misma fracción. C vale 2, D vale 1 y quedó esto así. ¿Bien? Lo único que quiere decir esto es que usar las fracciones parciales en este ejercicio no va a conducir a nada. No va a conducir a nada. Entonces, por ejemplo, este ejercicio, ¿cómo se puede resolver? Pueden hacer una sustitución simple del denominador, lo que está dentro del denominador, es decir, u es igual a x al cuadrado más 8, ¿cierto? Y bueno, resuelven ahí esa integral. Tal vez hay una de las partes que va a tener que hacerse por sustitución trigonométrica. O directamente esto también puede trabajarse por sustitución trigonométrica toda la fracción. ¿Bien? Pero bueno, lo que me interesa a mí es esta parte. Ver cómo tratar, cómo plantear una descomposición en fracciones parciales. ¿Cómo plantear eso? Profe, Vamos a ver una tal pregunta. vez un ejemplo donde mezcle algunos de estos casos. ¿Alguien preguntaba algo por allí? Profe, ¿y cómo se da uno cuenta cuándo es trivial o no? Trivial, Ay, a lo que me refiero yo con trivial es que, si usted observa, yo quise descomponer esta fracción y la descomposición de esta fracción me dio ella misma. A eso es a lo que se le conoce como una descomposición trivial, ¿sí? O sea, esta fracción, la única forma de descomponerla es ella misma, es ella misma. Porque la otra fracción toda quedó anulada, toda quedó anulada. A eso es a lo que se le llama una descomposición trivial. ¿Cómo hace para darse cuenta que va a obtener una descomposición trivial? Haciendo la separación en fracciones parciales. Y ahí bueno, cuando haya los valores de A, B, C, bueno, las constantes, entonces si resulta como en este caso, que la fracción que se obtiene es la misma de la que partió, a eso se le llama una descomposición trivial. Y lo único que puedo concluir es que con fracciones parciales no voy a hacer nada con la integral, ¿cierto? Porque va a dar la misma integral. Entonces no hay nada que se haya resuelto allí. Lo que debe hacerse es plantear la integral por otro método. ¿Vale? Vamos a ver algún ejercicio del libro. Acá los ejemplos del texto son ejemplos bien específicos atendiendo a
a uno o dos métodos máximo. A ver si vemos las integrales de la 9 a la 42. Por ejemplo, este primer caso, perdón, el ejercicio 9 atiende al primer caso, ¿cierto? Factores lineales distintos. Este también es de factores lineales distintos. Acá esto es una diferencia de cuadrados y también va a quedar de factores lineales distintos. Ah, de hecho, no, de hecho tienes un factor común. Un factor común ahí, x, factor de 2x menos 1. Acá tenemos también un factor común en el denominador, x por x más 2, primer caso. Acá también tenemos una diferencia de cuadrados. Esto sí se descompone como factores lineales distintos. Y al principio, como pueden ver, no hay factores lineales repetidos. Tal vez cuando empiezan a avanzar, entonces algunos de estos son bien sencillos. Ya el problema 19 es de factores lineales distintos con 3 factores, ¿cierto? Acá también tendremos factores lineales distintos. Ven, se repite mucho de lo mismo, ¿no? En el 25 ya tenemos factores lineales repetidos. Observe, tengo un factor lineal que se repite 3 veces. En el 26 también tengo factores lineales que se repiten. Mucha atención, por ejemplo, el 26, cómo trabajar primero el denominador antes de darnos a la tarea de hacer la descomposición. X al cuadrado menos 4 se puede escribir como x menos 2 por x más 2, ¿verdad? Es una diferencia de cuadrados. Y todo elevado al cuadrado, entonces quedan así. Es decir, quedan 3 factores lineales y cada uno se repite 2 veces. X, x menos 2 y x más 2. Entonces ahora tenemos 3 factores lineales, cada uno se repite 2 veces. Luego empezamos con el problema 28. Como pueden ver, esto va recorriendo cada uno de los casos. Problema 28, tenemos acá dos factores cuadráticos irreducibles. Bueno, habría que ver qué son irreducibles. Esperemos que sí. Pero lo que podemos observar ahí es que son distintos. El problema 27 también puede ser que sea un factor cuadrático irreducible. Habría que verificarlo. Y ahí sería repetido. Y bueno, seguimos avanzando. Acá tenemos en el 41 un factor cuadrático irreducible repetido. Acá tenemos en el 42 uno lineal repetido con uno cuadrático irreducible repetido. Y ahí empezamos a mezclar los casos. Sí, empezamos a mezclar esos casos. Como pueden ver, uno puede ir mezclando estos casos. Hay algunos ejemplos en los cuales se da una forma factorizada. Por ejemplo, el ejemplo 50, miren el denominador. En el numerador no me interesa, la verdad. Me interesa ver cómo están los denominadores. En el ejemplo 50 tengo un denominador que está factorizado, pero en el problema 54 no está factorizado. Entonces lo primero que debo hacer es factorizarlo o sacar un factor común x al cubo y queda x al cuadrado más 4x más 5. Habrá que verificar si esto se puede factorizar o si es un factor cuadrático irreducible y bueno, empezar a trabajar con eso. Bien. Bueno, entonces, vamos a poner acá un ejercicio que va a ser algo extensivo. Y lo que me interesa es ver sobre todo la forma en la que trabajamos la descomposición. ¿Vale? Voy a poner acá x menos 7 por x más 2 a la 3. Acá x al cuadrado más 2x más 1. A ver, más 1, no pongámosle más 5. Este es cuadrático. Y vamos a poner x al cuadrado más x más 3. Y este vamos a ponerlo al cuadrado. Entonces tenemos un factor lineal
distinto, un factor lineal repetido, un factor cuadrático irreducible distinto y un factor cuadrático irreducible repetido. Tenemos acá los 4 casos. Y de una vez les anticipo, esto no va a ser corto. Voy a verificar de todas formas que estos factores cuadráticos son irreducibles. Vale, el primero lo es. Sí, el segundo también lo es. Bien. Esto va a ser de grado 4, 6, 9, 10. Entonces acá vamos a poner algo, no sé, por ejemplo, de grado 5. 5x a la 5, más 4x a la 4, más 3x a la 3, más 2x al cuadrado, más x, y vamos a ponerle así más 1. Todo por un diferencial de x. Quiero hacer la descomposición en fracciones parciales de esa expresión. Entonces, mucha atención al planteamiento. Esto lo vamos a empezar a plantear. Quiero que ustedes lo terminen en casa. Es un problema que va a ser extenso, pero es un problema en el cual vamos a poder practicar de una vez los 4 métodos y vamos a poder también trabajar con un sistema de ecuaciones de un tamaño mucho mayor, ¿no? La descomposición en fracciones parciales de esto debe ser de la siguiente forma. En virtud, tengan en cuenta que para la descomposición en fracciones parciales, a mí lo que me interesa principalmente es el análisis del denominador. El numerador lo voy a usar después, pero para el planteamiento solamente el análisis del denominador. El denominador tiene entonces un factor lineal distinto. Entonces esto queda acá. X menos 7 y arriba tenemos una constante. Tiene un factor lineal repetido. Entonces, para este factor lineal repetido, vamos a escribir de una vez los denominadores. X más 2, va aumentando la potencia, ¿cierto? X más 2 al cuadrado y X más 2 al cubo. Ahí termina. ¿Qué va en el numerador? Como son lineales, van constantes. B, C y D. B, C y D. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Voy a seguir acá. Más. Para este factor cuadrático irreducible distinto, entonces se escribe en el denominador el factor cuadrático irreducible, que es distinto, y en el numerador vamos a escribir algo de la forma EX más F, ¿cierto? Algo lineal. Y finalmente para el factor cuadrático irreducible repetido, escribimos de la siguiente manera. Voy a escribir acá primero los denominadores, x al cuadrado más x más 3 más x al cuadrado, el otro denominador será x al cuadrado más x más 3 al cuadrado. Acá en el numerador de este vamos a escribir g x más h y acá vamos a escribir i x más j. Ese sería el planteamiento de la descomposición de toda esa expresión en fracciones parciales. Ahora, ¿cómo queda la agrupación? ¿Cómo queda la agrupación de todo esto? Acá vamos a tener que estar muy concentrados. Hay que tener presente
¿quién va a ser el denominador común? El denominador común va a ser este mismo denominador, es decir, esto será x menos 7, x más 2 al cuadrado, por x al cuadrado más 2x más 5. Ah, perdón, este no es al cuadrado, este es al cubo. Por x al cuadrado más x más 3 al cuadrado. Bien, ese va a ser el denominador. Ahora, concéntrense en el denominador común y miren la primera fracción. ¿Qué necesito multiplicarle al denominador de la primera fracción para conseguir el denominador común? X más 2 al cubo por Eso, X entonces cuadrado veamos. más 2X más 5. A le voy a multiplicar por x más 2 al cubo por x al cuadrado más 2x más 5 y por este otro término, ¿cierto? Por x al cuadrado más x más 3 al cuadrado. Eso es. Ahora, ¿por quién multiplico a b? X menos 7 por X al cuadrado más 2X más 5 por X al cuadrado más X más 3 todo al cuadrado. Faltó algo. Casi, pero faltó algo. Tengo que multiplicarlo por x menos 7, sí. Pero tenga en cuenta que para que este tenga denominador x más 2 al cubo, debo multiplicarlo por x más 2 al cuadrado. Y bueno, ahora sí por x al cuadrado más 2x más 5 por x al cuadrado más x más 3 al cuadrado. ¿Sí? Y ahora tenemos que continuar, bueno, con c, con d y con cada una de estas fracciones. Entonces, quiero que continúen con eso. Les dije que no iba a ser algo corto, no va a ser nada, para nada corto, pero ahí vamos practicando algunas cosas. Sobre todo me interesa ver cómo descomponer, cómo plantear esto. Una vez planteo esto, bueno, esto va a quedar de cierto grado, tengo que hacer las cuentas y va a salir un sistema de ecuaciones, no sé, tal vez saldrá un sistema 10 por 10. Entonces, ¿qué van a hacer con ese sistema 10 por 10? Lo van a resolver en esta página. Recuerden, la pueden encontrar así como calculadora de matrices. Normalmente, bueno, como sale esto es en una página en blanco. Lo que pasa es que yo acá le tengo el modo oscuro al Google Chrome. Entonces, por eso sale así, ¿no? Pero usted puede, cuando la busque va a salir todo, pues todo esto en blanco. Y las letras en negro y bueno, se identifican algunos colores por allí. Bien. Entonces, bueno, muchachos, la idea es esa. Continúen con este ejercicio. Vayan haciéndolo, háganlo allí con calma. Nos veríamos la próxima semana, el día martes. Entonces vayan haciéndolo y la idea es que ensayen lo que vimos, ¿no? Sigan haciendo esta parte. A ver, vamos a continuar un poco más haciendo la parte del numerador. C. C por quién iría multiplicado. A ver, de aquí ya no voy a escribir el denominador. Acá sería esto, la continuación del numerador, ¿vale? C por quién iría multiplicado. Por x menos 7, por una vez x más 2 y por x al cuadrado más 2x más 5 por x al cuadrado más x más 3 al cuadrado. Eso sería C. D, ¿por quién iría multiplicado? ¿Por quién X iría menos multiplicado D? 7, ¿Sí? X más 2, Ya no iría por x más 2 al porque de hecho ya tiene esto al cubo. cubo.
¿cierto? Entonces ya no necesito multiplicarle por ninguna potencia de x más 2. Este sería ya multiplicado X a por la 2 más 2x más 5 perfecto, y x a la 2 más x más 3 todo al cubo. todo al cuadrado. Bien. Ahora, más, ¿por quién multiplico x más f? Que es este numerador. ¿Por quién lo multiplico? Por x menos 7, Menos 7. x más 2 al cubo y el otro factor cuadrático, ¿cierto? Este x al cuadrado más x más 3 al cuadrado. Vale, ahora, ¿por qué multiplico a gx más h? Debo multiplicarlo, X menos 7 sí, por x más 2 al cubo. perfecto. Y esto, x a la 2 más 2x más 5. Y falta alguien, porque como este tiene Ah, una denominador, vez. una vez este mismo denominador, ¿verdad? Señor. Una vez ese mismo denominador, es decir, por x al cuadrado más x Más x más más 3. 3. Y para terminar con el numerador, tenemos y X x menos más j va multiplicado por x menos x 7, x más 2 al cubo, x al cuadrado x más 2x más 5 y ya. Eso sería todo el numerador, ¿bien? Sería eso todo el numerador. Ahora la idea, muchachos, es que empecemos a asociar de manera conveniente. Como les digo, no, yo no les sugiero que hagan todo ese producto, pero acá sí que va a ser un poco más delicado el análisis de esos términos. A ver, por ejemplo, voy a conseguir, a ver, ¿esto es de qué grado? Esto es de grado 4, grado 6, grado 9, ¿vale? Esto es de grado 9. Voy a buscar los elementos de grado 9. ¿Quiénes serán los elementos de grado 9? Entonces, por ejemplo, con x a la 9, ¿quién quedará? Vamos a mirar. Con x a la 9 quedará cuando haga x, cuando eleve este primero al cubo y lo multiplique por el primero que está aquí y lo multiplique por el cuadrado de este primero. Y todo esto por a. ¿Cierto? Queda acá x al cuadrado queda x a la 4, por x a la 2 queda x a la 6 y por x a la 3 queda x a la 9. Es decir, acá queda una vez a. Queda una vez a. Del segundo, de acá no queda nada más con x a la 9. Del segundo sumando, ¿de qué grado es? Acá tenemos x a la 4, a la 6, acá queda la 8 y a la 9. Es decir, queda b multiplicado por este, por el cuadrado del primero, por este primer término y por el cuadrado de este primero. Es decir, queda una vez b. Queda aquí más b. Ahora, del tercer sumando, acá tengo esto a la 4, a la 6, a la 7 y a la 8. No quedó nada con x a la 9. ¿Sí lo observan? Este queda de grado 4 porque es el cuadrado del primero. Por x a la 2 vamos con potencia 6. Por x potencia 7 y por x potencia 8. No quedó nada con x a la 9. Del tercer sumando no sale nada. Ahora, del cuarto sumando tenemos x a la 4, x a la 6, x a la 7. Tampoco. Acá tenemos x a la 4 por x al cubo. Tengo x a la 7. Por x tengo x a la 8. Y por x del e tengo x a la 9. Entonces acá saldrá e a la x por el cubo del primero, ¿verdad? Y por el cuadrado del primero. Es decir, queda más e. Más e. Queda así, más e. Ustedes a medida que avancen en la carrera, muchachos,
tienen que aprender a perderle un poco el temor a los ejercicios que son largos, esos ejercicios que son extensos, porque realmente esos ejercicios que son un poco más extensos son los que más se utilizan para algunas aplicaciones. Yo les pongo un ejercicio como este porque, como les dije, en el curso de ecuaciones diferenciales se utiliza el método de fracciones parciales y se utiliza bastante. En ese método de fracciones parciales, tal vez sale algo de este estilo, algo del tamaño 8 por 8. En este caso va a salir tal vez uno de 10 por 10. Pero lo que quiero mostrar es que salen precisamente de algunas expresiones grandes. Y hay que saber manejar esas expresiones. Siguen mirando entonces esto. Acá tengo x al cuadrado por x al cuadrado, queda x a la 4. Por x al cubo queda x a la 7, acá queda x a la 8 y con este queda x a la 9. Es decir, acá queda más g. Y del último, sumando, queda alguien con x a la 9. Tenemos x por x al cubo, llevamos, x al cuadrado por x al cubo, x a la 5. X a la 6, x a la 7. Nada, no salió nada más. Así, sin hacer ningún producto de esos de arriba, ya encontré lo que tiene x a la 9, lo que tiene x a la 9 del primer, bueno, todo ese numerador. La idea es seguir de esa manera. Ahora sacar x a la 8 sin necesidad de ponerse a hacer todas esas cuentas. Hay que saber precisamente cómo quedan las expresiones sin necesidad de hacerlas, ¿no? A ver, para esto, algo que sí deben tener muy claro es, por ejemplo, cómo queda el cubo de un binomio, ¿cierto? El cubo de un binomio que se está utilizando en algunas partes. Por ejemplo, acá, ¿esto quién es? No es el cubo del primero más el cubo del segundo, no. Es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, ¿cierto? Eso hay que tenerlo presente. Que si de pronto quiere reemplazar de una vez este por esa expresión, puede hacerlo y de pronto es más fácil hacer la cuenta. También debe tener en cuenta cómo se hace un trinomio al cuadrado. Un trinomio al cuadrado, ¿sí? No es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero. No, eso no es. Hay que hacer las cuentas. Es el primero al cuadrado, los otros van dobles productos y el último también, bueno, van todos al cuadrado más los dobles productos y ese sería ese binomio. O sea, en los dobles productos sería, por ejemplo, x al cuadrado por x. Ese doble producto sería 2x al cubo. El doble producto de x al cuadrado por 3 sería 6x al cuadrado. Y así. Pueden hacerlo de esa manera. Hay que tener eso claro para cuando vayan haciendo esas cuentas. Bien. Tienen que ir trabajando un poquito más con esas manipulaciones algebraicas. Bueno, muchachos, entonces espero que sigan trabajando con el ejercicio. No es un ejercicio corto, tal vez les va a tomar un buen rato, pero puede ser un buen ejercicio para que practiquen varias cosas. Para que practiquen varias cosas de una vez. Bien. Si quiere hacer de pronto algunos ejercicios previos antes de resolver este ejercicio, acá vemos en el texto guía, hay ejemplos o hay ejercicios donde tienen los casos particulares de una manera mucho más sencilla. Bien. No los mezclan todos a la vez, sino que los van trabajando poco a poco. Entonces pueden hacer ejercicios de allí y de pronto luego abordar un ejercicio como este. ¿Vale? Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana. Vayan estudiando mucho y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Profe, Pero, una pregunta. Hasta luego, profe.